Abrimos la sesión. Toman asiento. Agradecemos la venida de la ministra de Medio Ambiente, que nos acompaña hoy día, la señora Francisca Toledo, con sus asesores Eduardo Méndez y Gabriel Bravo, también al subsecretario don Juan Pablo Rodríguez, con sus asesores que nos acompañan hoy día, y también al senador Longton. Dado que no tenemos quórum todavía, porque para funcionar formalmente tenemos que tener 3 senadores de los 5, sin embargo, vamos a funcionar en comité, y a propósito de lo que acordamos ayer de poder continuar ya ahora con que el Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda y la ministra, puedan responder las preguntas que plantearon ayer los senadores. Como una manera de orden, vamos a partir con las, no sé si tienen a mano ya las respuestas para lo que planteó el senador Longton y las que planteé yo, y de ahí continuamos con las demás preguntas que hicieron los senadores Durresti, Calisto y Celis. Así es que, ministra, bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Partimos entonces con las preguntas del senador Longton que fueron planteadas el día de ayer. Bueno, nos consultó por cómo se materializaban estas modificaciones con las aprobadas en el Senado del proyecto de ley de la reforma del SEA que pasó a segundo trámite. Ahí transmitirles que ambos proyectos conversan, ¿ya? De hecho, varios de los artículos que están en el proyecto de reconstrucción son sacados textualmente de la reforma del SEA. Obviamente en la medida que vayan la velocidad de avance de cada uno se van a ir ajustando en un texto u otro, pero da la tranquilidad de que no hay una inconsistencia entre ambos textos legislativos. La segunda pregunta era sobre la relocalización respecto al concepto de ajustes cartográficos. Aquí quiero mencionar que a raíz del amplio interés que ha suscitado estos 2 artículos de la modificación de la Ley de Agricultura, el subsecretario de Pesca se encontró, yo conversé con él obviamente estas preguntas, lo que les voy a adelantar la conversación con él, pero él está muy llano a venir y poder exponer también y él detallarles quizás con mayor detalle técnico esas modificaciones, así que ofreció su disponibilidad para asistir, presidente. Ok, ministra, ahí lo que vamos a hacer es, esta parte del proyecto de ley de reconstrucción no está en discusión ahora en el Senado, entonces lo que vamos a hacer es hoy día cerrar con la respuesta a las preguntas que se formularon ayer, y cuando estemos en la oportunidad de discutir aquí en segundo trámite constitucional el proyecto de ley, ahí vamos a aprovechar y vamos a considerar su sugerencia de ahí, aprovechar de invitar al subsecretario de Pesca para que pueda darnos más detalles, sobre todo en los temas de la salmonicultura. Así lo hacemos entonces. Senador Durresti, bueno, ahora, si me permiten un minuto, podemos iniciar la sesión. Senador, tenemos que empezar ahora, vamos a empezar ahora formalmente, pues estábamos en comité. Sí, se excusó nuevamente, pero muy inmediato. Ya. Ahora, dado que tenemos el quórum, entonces abrimos la sesión. Muchísimas gracias, senador Durresti. Ya habíamos comenzado con la respuesta a algunas preguntas. Tenemos cuenta primero. Sí, presidente. Se han recibido 2 comunicaciones para la cuenta. La primera del ministro de Hacienda, señor Jorge Quirós, excusándose de asistir a la sesión del día de hoy, a la que había sido invitado por razones de agenda institucional impostergable, y agregando que en su representación asistirá el subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. Y en segundo lugar, de la señora Camila Errázuriz, gerente de Asuntos Corporativos de Bioelements, que es una empresa nacional de desarrollo y comercialización de soluciones de empaque sustentable, por medio de la cual solicita ser invitados para exponer en la tramitación del boletín 17088-12, que es el de las bolsas plásticas, para exponer sobre su experiencia en el mercado y aportar una propuesta de indicación, agregando las bolsas compostables certificadas como una alternativa válida. Ok, vamos a proceder entonces. Se entienden las excusas del ministro, ya lo habíamos conversado. Y respecto al señor de Bioelements, agregar, no sé si tenemos espacio para la sesión del lunes. El lunes parece que tenemos bolsas plásticas, ¿no? Sí, tenemos invitado a la gente de las bolsas plásticas y de la Cámara de Comercio. Ya, del retail también estaban invitados, ¿no?
Pablo. Sí. De la Cámara de Comercio y De la Cámara de Comercio. que viene como Vienen como gremio. Todos juntos ahí. Sí. Ya, entonces acompañemos también a Ok. este invitado Ok. para el día lunes. Ya. Para continuar con ese proyecto de ley. Bien. Gracias, presidente. Sí, ¿Sobre la cuenta, senador? sí, gracias, presidente. Presidente, quiero llamar la atención que ya es segunda oportunidad que el ministro Quirós no concurre. Yo quiero agradecer, la ministra de Medio Ambiente ha estado permanentemente acá o con su equipo. El día de ayer estuvo el subsecretario don Juan Pablo Rodríguez, pero yo lo que pido a propósito de distintos episodios que hemos tenido en estos días es lo que se denomina la deferencia con el Parlamento, presidente. Los ministros de Estado tienen la obligación de concurrir. Este es el proyecto más importante que la Administración está presentando. Creo que nosotros, con el respeto y con la profundidad correspondiente, hemos tratado de analizar. Estaba compartiendo ahí dos aspectos que cubre la prensa hoy día, que creo que son relevantes. Ayer fueron analizados por distintos actores, especialmente la constitucionalidad de la devolución de fondos en caso de revocación, de anulación de las RDC. Creo que una discusión legítima, se hizo de muy buen nivel. Yo quiero agradecer su opinión, el propio senador Longton, Ibáñez, Celis, quien suscribe. Y hago esta introducción porque es imprescindible que venga el ministro. No, nada personal, subsecretario. Usted ha tenido también la corrección de venir, pero hay ministros y hay subsecretarios. Y esto es una discusión con los ministros, principalmente porque el ministro Quirós lleva adelante este proyecto. Yo entiendo que lo lleva a la cartera y no quiero ser descortés con usted, subsecretario. Pero es importante porque no solo hay aspectos ambientales, donde obviamente la ministra es la sectorial, con quien discutiremos puntos más de contenido ambiental, pero hay una mirada, hay un contexto dentro del cual se presenta este proyecto. Y perdone un minuto de extensión. La observación política que yo he hecho es que la discusión del proyecto tributario de rebaja de impuestos a las grandes empresas es una discusión obviamente en que yo tengo una posición en contra y está en sede de Hacienda. Pero hay un conjunto de normas ambientales acá que cruzan proyectos que llevamos en discusión o posibles nuevos proyectos que están en mérito ambiental. Entonces, si lo está impulsando Hacienda, que lo venga a defender Hacienda también, porque este proyecto va a pasar por acá. Espero que no pase, pero porque termine el primer en la Cámara, pero si pasa al segundo trámite, pasará a la comisión. Entonces, creo que es bueno también, presidente, y con esto termino, la deferencia con el Senado. Acá ustedes no van a ver una posición rabiosa o descalificatoria, política, argumental. Perfectamente hay aspectos acá que uno puede considerar válidos o mejorables o que no son de la idea matriz, en fin. Entonces, insistir en que el ministro Quirós se haga presente en la comisión y poder también anticipar discusiones como la que veía a propósito de esta discusión de la devolución de lo gastado en una RCA, una situación inédita que puede provocarnos también problemas de enriquecimiento sin causa, que nos puede provocar judicialización ad eternum del propio Ministerio de Hacienda o una industria de RCA para efectos de lucrar con ello. Entonces, no me gusta eso, que no se produzca esa deferencia con el Parlamento, con la Comisión de Medio Ambiente menos. Gracias, senador. Bueno, las conversaciones que he sostenido yo con Hacienda es que precisamente este proyecto va a estar en segundo trámite constitucional aquí en el Senado.
Y eso en la espera de que termine el primer trámite en la Cámara y evidentemente cuando se discute este proyecto aquí formalmente como segundo trámite constitucional, la presencia del ministro Quiroz está garantizada, así es que no debiéramos tener inconvenientes. Habíamos visto la posibilidad de que hacer esto la próxima semana, pero como lo hicimos de un día para otro, por eso quizás el ministro no pudo venir. No sé si el subsecretario tiene algún antecedente más que aportar. Sí, solamente iba precisamente, presidente, a través suyo y comprendiendo lo señalado por el senador Durreste, agregar ese elemento de juicio, ¿no? Que efectivamente la sesión de hoy día fue intempestiva, es una continuidad de la sesión de ayer. En paralelo se está tramitando en primer trámite en la Cámara de Diputados y dado que se citó con este objeto de ayer hacia hoy día, dificultó la presencia del señor ministro, pero en ningún caso aquello representa, digamos, una señal de falta de deferencia hacia con la comisión, sino que todo lo contrario, en el fondo, como dijo el presidente, la idea es participar cuando está acá y también a través mío, dado que se citó ayer hoy día, poder responder a las preguntas de los señores senadores que fueron formuladas ayer. Sí, presidente, no quiero ahondar en la situación. Esto no es eufemístico lo que le voy a decir. La falta de deferencia, desgraciadamente, la hemos observado y la hemos sufrido bastante en estas semanas de ministros de Estado. Y en eso yo lo he dicho, yo he agradecido a la mesa institucional del Senado, que no es de mi orientación política, pero creo que institucional, la presidenta Paulina Núñez ha hecho ver esa situación. Y yo no pretendo ahondar eso, pero es un tema de trato, de responsabilidad y de hacer bien las cosas. Solo el día de ayer, son cámaras distintas, en la Comisión de Hacienda a un senador de mi bancada se le impidió intervenir. No es que se objete lo que dijo, lo que señaló, se le impidió intervenir. Esas situaciones, lo digo con la mejor voluntad, no ayudan. No ayudan, uno puede diferir. Acá el presidente Gaona, doy fe porque llevamos largos años en esto, hemos tenido posiciones muy diferentes en distintos proyectos, pero jamás a alguien, a un parlamentario, aún no siendo integrante de la comisión, se le niega la opinión. Se pide que sea obviamente con respeto, acotada en tal o cuales términos, y creo que eso, subsecretario, por su intermedio, es lo que yo señalo. Hemos visto y reiterado, sufrido el maltrato, llegando a niveles que no corresponden. Entonces, es esa la inquietud que le hago, y no es solo por la discusión política de confrontación de quienes somos oposición. Yo quiero un buen proyecto, no quiero cometer errores, al menos en medio ambiente no hemos dedicado mucho tiempo a ver estas situaciones. Hay temas que son cuestionables desde el punto de vista constitucional, hay otros que uno tiene una posición y hay otros que legítimamente abren puertas, y por eso le agradecía a la ministra ayer después de la comisión que hay aspectos que son importantes discutirlos en materia de procedimientos, lo que estamos en paralelo con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el SVAP. Yo creo que todo es abordable. Y ministra, esto para usted va aquí a encontrar una comisión que, independiente de nuestras posiciones, creo que todos nos interesa el medio ambiente y queremos colaborar de la mejor manera en una buena discusión. Pero pido también la reciprocidad institucional para tramitar bien estos proyectos. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. Continuamos entonces, señora ministra. Presidente, continúo entonces con las preguntas del senador Longton. La siguiente consulta era respecto a las relocalizaciones, respecto al concepto de ajuste cartográfico. Los ajustes cartográficos se refieren a pequeños ajustes en la posición y ubicación, ¿ya?, de las concesiones. Esto es una figura nueva, ¿ya? El concepto de microrelocalización no existe en la normativa. Respecto a su relación en las zonas protegidas y las coordenadas, bueno, primero, lo que dispone la ley es una indicación general. Obviamente, cada decisión, de hecho, respecto al tema de los ajustes de posicionamiento, el proyecto de ley hace de hecho un reenvío a que requiere previamente un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca para fundamentar si es que dicho movimiento cae dentro de esta categoría nueva de microrelocalización. Así que esto va a pasar por un filtro de la administración, particularmente de la entidad técnica. Ahora bien, respecto a la preocupación de, bueno, qué sucede con concesiones que están actualmente en áreas protegidas, lo que implica es que la resolución se va a resolver caso a caso
caso. Cada área protegida, dependiendo de la categoría, tiene restricciones distintas y particulares y algunas asociadas a la existencia de no planes de manejo. Entonces, transmitir y dar la tranquilidad que, sin perjuicio de los ajustes que contiene la ley de acuicultura, el análisis se hace caso a caso, reconociendo obviamente las restricciones técnicas que pueden existir asociadas a cada naturaleza de áreas protegidas. Respecto a la pregunta siguiente sobre la eliminación del guarismo de los 3 megas, en el artículo 10 de la ley 19.300, particularmente la tensión entre flexibilidad tecnológica y certeza jurídica por el reenvío de esta información a un reglamento, a nosotros nos parece, primero, el ajuste va en la línea de la coherencia normativa. Actualmente, en el artículo 10, la única causal de ingreso que tiene guarismo es la letra C asociada a las centrales de energía. Y también ha sido la práctica regulatoria hacer un reenvío de todos los antecedentes técnicos al reglamento. ¿Por qué? Porque eso te genera la flexibilidad ya de poder hacer ajustes cuando las tecnologías avanzan más rápido que hacer un ajuste legal. Creemos que ese es la mejor vía para ir haciendo el mejor instrumento finalmente para contener estos cambios. Y entiendo que la siguiente pregunta, senador, es del equipo de Hacienda, presidente. ¿Sí le parece, presidente? Sí, subsecretario, por favor. Presidente, a través suyo, bueno, las preguntas referidas a mí, todas se vinculan naturalmente a la norma contenida en los artículos 14 y siguientes, a la que hacía referencia al senador Durresti, la norma de restitución de los gastos directos y efectivos en caso de una sentencia que anule una resolución de calificación ambiental de carácter favorable. Me permito primero un comentario general de aproximación al tema para luego responder en primer lugar la pregunta del senador Longton y luego según el orden que sugiere usted, presidente. En primer lugar, me gustaría transmitir que esta norma, el artículo 14, no rebaja en ningún caso el estándar ambiental que tiene Chile, no limita la independencia de nuestros tribunales de justicia y tampoco establece un seguro del Estado, ¿no?, como asegurador de todo proyecto. Es un mecanismo de restitución de carácter excepcional, acotado, que busca, en caso que exista esta sentencia invalidatoria, el poder solicitar la restitución de estos gastos directos y efectivos que se ejecuten entre la evaluación ambiental y la sentencia cuando esté firme y ejecutoriada, y el objeto que tiene es doble. Por una parte es proveer de certeza jurídica al sistema, lo que nosotros creemos que contribuye tanto al desarrollo económico cuanto a la protección ambiental. Por una parte busca eso y por otra parte busca que se despliegue la inversión desde el minuto que el titular del proyecto tiene la RCA favorable y esa confianza que se tiene en el Estado producto de esa resolución permita el despliegue de esa inversión. Sobre esta norma, el senador Longton planteó ayer una inquietud, cuál es si acaso esta restitución podía generar un incentivo en materia que sea administrativa, ¿no? Si daba este posible derecho de restitución, eso podía generar en la etapa administrativa un incentivo a, en vez de aprobar la resolución de calificación, a rechazarla. Nosotros creemos que no, que aquello no debería ocurrir por 3 razones. En primer lugar, porque la decisión administrativa tiene que fundarse en el mérito ambiental del expediente, no en eventuales efectos fiscales futuros. En segundo lugar, porque la norma no cambia el estándar de calificación ambiental del sistema. Y en tercer lugar, un elemento importante es que no se establece, se excluye la posibilidad de repetir respecto a los funcionarios públicos, no como en otros regímenes de responsabilidad. Y por lo tanto, en ese caso, creemos que eso también abona la idea de que los funcionarios, el órgano técnico competente, no va a tener el incentivo de resolver en un sentido diverso al que le corresponde conforme a la ley, que es la verificación del estándar ambiental, señor presidente. ¿Le parece, senador Longton, senador Durresti, que avancemos con las respuestas sobre el punto, presidente, senador Durresti? Sí, que 2 o 3 cosas que creo que el subsecretario no contesta del cúmulo de preguntas sobre este tema en particular que se vio. Usted dice que no se repiten contra los funcionarios que participaron. ¿Dónde está eso? Está expreso, lo puedo buscar en el artículo, pero la prohibición es expresa. O sea, no hay responsabilidad, perdón. O sea, en primer lugar, sí, es excluir un régimen ordinario y especialísimo para esto. Yo creo que eso es una mala técnica legislativa. Establecer, para decirlo en buen chileno, un traje a la medida para este tipo de resoluciones. Perfectamente uno podría llevarlo a otro tipo de figuras que también podrían tener una argumentación. Usted ha hecho la referencia de dar certeza de inversión.
Y aquí se está jugando, y por eso es importante que esté el ministro y que tengamos el contrapunto con la ministra de Medio Ambiente. Usted está planteando una dicotomía entonces entre certeza de inversión y protección de medio ambiente. No, pero Que así al menos se advierte, porque yo creo que la certeza administrativa de inversión se da por un Estado de Derecho, por el tema recursivo y por, en última instancia, resoluciones de la Corte Suprema que validen una situación. Entonces, primera cosa, si usted no observa que el excluir de la responsabilidad administrativa a funcionarios que no obstante su actuación genera un costo económico al Estado, eso al menos a mí me hace ruido desde el punto de vista jurídico y de igualdad ante la ley. Perfectamente se podría recurrir de inaplicabilidad para todos los efectos de un proceso de esa naturaleza. Segundo, una consulta que yo le hice el día de ayer. ¿Dónde está la memoria fiscal los fondos para esto? Usted no me puede decir que esto será en su momento. No. Aquí esto irroga gasto y esto por un principio de tramitación de leyes que tienen impacto en las arcas fiscales. Usted tiene que tener una memoria y presupuestar esos montos. Tercero, ¿cuáles son los montos que efectivamente usted señala? Si además indicábamos que por la estadística es aproximadamente un 2% de todas las RCA que terminan con esta invalidación. Entonces, termino ahí con la pregunta, hacer todo un procedimiento excepcional, someter atención al propio Ministerio de Hacienda estableciendo esta comisión ad hoc para la devolución, ¿no será un gasto innecesario, la creación de una arquitectura jurídica, institucional demasiado pesada para una situación que es tan excepcional y que se puede lograr los objetivos con fortalecimiento de los evaluadores, con procedimientos administrativos más eficientes? Subse. gracias, senador. Presidente, por su intermedio. Me hago cargo de las preguntas del senador Durreste y quizá agrego también una que usted, senador, formuló ayer a propósito de la señal que entregamos a los mercados internacionales y el eventual incumplimiento de obligaciones internacionales. Agrupo, usted me corregirá, pero sus inquietudes en 5 puntos. En primer lugar, si acaso, como usted partió ahora, a través suyo, presidente, si creemos que la rebaja de estándares medioambientales es necesario para el crecimiento. Nosotros naturalmente creemos que no, que desarrollo económico y protección ambiental no solamente son compatibles, sino que son elementos complementarios. El objetivo que tenemos en este proyecto es mantener las exigencias ambientales altas, pero con procedimientos que sean predecibles, y creemos que la predictibilidad del procedimiento no solo abona el desarrollo económico, sino que también la protección ambiental que todos en esta mesa procuramos que se cumpla. En segundo lugar, usted ayer señalaba, senador, si acaso no considerábamos que la información que se envía a mercados internacionales, a los socios comerciales de Chile, en particular a la Unión Europea, con quienes tenemos acuerdos que incorporan cláusulas ambientales en materia de gobernanza ambiental y cumplimiento de los estándares internacionales. A esa inquietud, señor senador, a través suyo, presidente, el proyecto no afecta los estándares de otorgamiento de la resolución de calificación ambiental, esta norma en particular tampoco, ni de la gobernanza ambiental, solamente busca mejorar los procedimientos actuales, entre otros objetivos, para que se desarrolle inversión. Consideramos nosotros que la señal que transmitimos a los mercados internacionales es que Chile mantiene e incluso mejora sus estándares ambientales, pero además mejora su certeza jurídica. Y consideramos que los socios comerciales de Chile valoran ambas cosas, tanto el cumplimiento ambiental como el perfeccionamiento del Estado de Derecho. Respecto de su inquietud, señor senador, en torno a si esta norma establecería una posibilidad de enriquecimiento sin causa por la restitución de los gastos, consideramos que no hay enriquecimiento sin causa porque la restitución está limitada a los gastos directos y efectivos que pagó el titular entre la evaluación ambiental y la sentencia ejecutoria. Eso tiene que contar en documentos fehacientes y contables y por lo tanto esto no tiene efectos patrimoniales ni positivos ni negativos, ¿no? A lo sumo se neutraliza. Por lo tanto, no vemos acá una posibilidad de enriquecimiento sin causa. En cuarto lugar, si acaso la norma propuesta en los artículos 14 y siguientes configuraría un incentivo perverso para que las empresas inviertan confiando en permisos que podrían ser irregulares, trasladando el riesgo al erario público.
La norma no protege al titular que obtiene la resolución de calificación ambiental cuando él provee información falsa, incompleta o inexacta. Aquí ha excluido, por lo tanto, si es que hay un vicio imputable al titular, que ha excluido del derecho que tiene a restitución luego de la sentencia. Lo que protege la norma es una situación distinta. Es un titular que obtiene una resolución de calificación ambiental favorable, luego un procedimiento que es largo, público, técnico, y por lo tanto lo que buscamos acá es resguardar una cierta confianza legítima que hay respecto de esa resolución del Estado. Además, lo que decía anteriormente, dado que el monto restituido son los gastos directos y efectivos, creemos que, además que no incluye en consecuencia lógicas de lucro cesante o instituciones similares, creemos que acá no existe la figura de un eventual aumento patrimonial para el titular. Sí nos importa también señalar que si la norma viene a hacerse cargo de un incentivo perverso que puede existir hoy día, ¿no? Y que tiene que ver con utilizar la demora procesal como un mecanismo de presión al titular de un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental favorable, bajo amenaza que incluso puede tener carácter a veces de extorsivo, de dilatar, de alargar la aprobación del proyecto de manera indefinida. Y aquello tiene consecuencias para la inversión, para el crecimiento, para la generación de empleos y, en último término, para el bienestar de las familias. Por lo tanto, lejos de fomentar un incentivo perverso, nosotros creemos que a través de esta norma lo que estamos haciendo es hacernos cargo de un incentivo perverso que nos parece incorrecto. Y finalmente, respecto de que no existe presupuesto asignado para esta norma, que además fue una pregunta que tanto el senador Longton como el senador Ibáñez, en diferente tenor, plantearon, les transmito, a través suyo, presidente, que la Dirección de Presupuestos ha estimado que el efecto del pago de estas restituciones y la remuneración del comité de 3 peritos que establece el monto depende de una ocurrencia futura, de decisiones judiciales y de circunstancias particulares de cada caso, por lo cual no es susceptible de estimarse ex ante. Sin perjuicio de aquello, en caso de que existan contingencias que aumenten la probabilidad y generen potenciales obligaciones para el fisco, ellas naturalmente deben consignarse, registrarse, reportarse en los informes pasivos de contingentes elaborados por la Dirección de Presupuestos. Con todo esto, cabe tener presente, a propósito de la cifra que señalaba el señor senador, que la última década muestra que los casos de sentencias que anulan resoluciones de calificación ambiental favorable son excepcionalísimas. En sede administrativa más judicial es el 2% de la inversión de los proyectos en los últimos 10 años. En sede judicial es solamente el 0,3%. Estamos hablando de 14 proyectos en los últimos 10 años, en torno de una inversión en torno a 520 millones de dólares. Ahora, sobre eso, la norma no obliga a la restitución de todo ese monto de inversión. Esos son los gastos directos y efectivos que ese proyecto ejecutó entre el proceso de evaluación y la sentencia firme y ejecutoria, y por lo tanto es una fracción muchísimo menor que ese monto, que además es de los últimos 10 años, señor presidente. Senador, para no hacer una especie de interacción solo entre usted y el subsecretario, lo que vamos a hacer es la última intervención en esta materia, porque si hay discrepancia, esto se va a discutir después en la discusión, en el trámite constitucional, para poder dar respuesta a las demás preguntas antes de que se nos pase el tiempo, que ya nos quedan 45 minutos solamente. Senador Turresti. Sí, brevemente, presidente, me sorprende lo que dice el subsecretario. Lo desconozco en materia de trámite presupuestario. Ustedes debieran haber traído un informe financiero respecto de esa situación. Yo por lo mismo voy a solicitar que se cite al director de presupuesto, porque una situación, al menos, estoy consultando a mis asesores, yo no conocía esa situación y el director de presupuesto tendrá que señalarlo, y le pediría también que me entregaran la transcripción de lo que ha señalado el subsecretario. Y en segundo lugar, para dilucidar dudas, quiero que enviemos un oficio sobre la situación de impacto en materia de convenios internacionales y las cláusulas medioambientales al representante de la Unión Europea en Chile, para que se pronuncie sobre esta situación, y también un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto a esas situaciones en el ámbito internacional, principalmente cuál es el acuerdo avanzado con la Unión Europea, donde la salvaguarda desde el punto de vista ambiental fueron claras y precisas. Y perdóneme, subsecretario, y con esto sí que termino.
es falaz lo que usted dice respecto de certeza, crecimiento versus medio ambiente. Aquí claramente el gobierno legítimamente está optando por crecimiento y certeza jurídica para inversionistas. Eso es el tema. Pero que usted señale que esto es también mejorar y elevar a estándares ambientales, no pega por ningún lugar. Si usted dice que efectivamente hay demoras procesales, hay situaciones, hagámoslo en ese mérito. Acortemos los plazos, establezcamos figuras desde el punto de vista de que no exista la tramitación dolosa o de dilación, y eso es lo que le decía a la ministra de Medio Ambiente por su intermedio presidente, que hagámoslo en ese mérito. Pero esto es lo más parecido a pasar gato por liebre. Entonces, le insisto, y por eso quiero discutirlo con el presidente, con el ministro, y que veamos en qué oportunidad citar a la directora de presupuesto. Y le pediría también a la Secretaría que nos entregue transcripción de lo que el subsecretario señaló respecto de la no necesidad de un informe financiero para esto. Yo no lo había escuchado en ninguna parte. Si usted tiene más antecedentes y esa figura está así, se lo agradecería. Uno está dispuesto a entenderlo, pero es de una creatividad notable. Muchas gracias, senador Durresti. Vamos a acordar los oficios entonces. Se acuerdan los oficios solicitados por el senador Durresti. Señora ministra, podemos continuar con la respuesta a las preguntas. Presidente, seguimos con las de usted entonces. Perfecto. Bueno, usted nos había solicitado respecto por qué había la tasa de posibilidad de regularización era tan baja, ¿ya? Sin perjuicio que es un tema bien operativo interno de la Subsecretaría de Pesca, y como mencioné previamente, el subsecretario está muy interesado en poder venir a entregar más detalles. Aquí igual hay que contextualizar, porque efectivamente las regularizaciones requieren de poder contar con un espacio para poder trasladar. Ya efectivamente ahí se ha topado con dificultades, bueno, obviamente interna administrativa, pero también hay que ver el contexto de la ley Lafkenche, que también pone suspensión a los procesos, y también por los lugares donde se están relocalizando, si tiene alguna figura de protección, eso obviamente implica que empiezan a existir otras exigencias para las autorizaciones. Entonces, toda esta suma de efectos ha hecho dificultoso este proceso. Respecto a los umbrales, usted volvió a mencionar diferenciar los umbrales por tipo de generación para dar mayor certeza jurídica. Efectivamente, la intención de sacar el guarismo de la ley y llevarlo al reglamento es poder tener un desglose más pormenorizado. De hecho, si uno revisa el artículo 3 del reglamento del SEA, está bastante detallado de las distintas tipologías de proyectos, y la idea es poder avanzar en esa misma línea y reconocer, obviamente, las particularidades de las distintas centrales eléctricas. En cuanto a este procedimiento especial voluntario de reducción de las iteraciones, ya reducción de los IXARA, efectivamente va a requerir una admisibilidad más exigente, ¿ya? Pero es un esfuerzo que va a requerir tanto del SEA de ser más exigente a la revisión, pero también de los titulares, ¿ya? Lo mencioné en la sesión pasada. Esto también implica que si todos de alguna forma estamos trabajando por hacer una reducción de los plazos, bueno, también es un esfuerzo de ambas partes. Y para efectos de los titulares va a implicar, y también lo que nosotros estamos buscando con esto, es que haya una presentación más completa de los proyectos y no proyectos que se vayan corrigiendo a medida que se van realizando las iteraciones. En ese sentido, el tiempo no desaparece, sino que se distribuye, ¿ya? Va a requerir mayor trabajo previo al ingreso, entonces da la tranquilidad de que no es que estamos haciendo desaparecer una cantidad de meses, sino que eso va a requerir obviamente un trabajo previo de los titulares. Y, senador, esas eran sus preguntas. Entonces, ahora... Esto es más bien un comentario. Falta responder las preguntas del senador Durresti y del senador Ibáñez. Partamos para la del senador Durresti, que está aquí presente. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos con las consultas del senador Durresti. Bueno, yo creo que el presidente, si le parece, paso directo a las ambientales, porque sí, a las ambientales iniciales ya fueron respondidas por el subsecretario. Sí, vamos a las ambientales. A ver, déjame decir. Acá está. Ya. Bueno, ¿cuál fue el rol del Ministerio en la elaboración de este proyecto? Bueno, transmitirle al senador la tranquilidad de que aquí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Hacienda.
el foco del proyecto es lograr generación de empleo, y en ese esfuerzo hay un paquete bastante amplio de medidas, porque entendemos como gobierno que es un desafío multisistémico de muchas variables. Obviamente, respecto al tema de medio ambiente, lo que se está buscando es hacer dar certezas, agilizar procedimientos, y por eso nosotros tuvimos un trabajo muy de la mano, primero para asegurarnos la conciliación entre los distintos proyectos de ley, y obviamente la decisión que tomamos de extraer ciertos artículos que creemos relevantes, poder tener una implementación rápida, considerando que esperamos que este proyecto tenga una tramitación más rápida que la reforma al SEA, que aparte tiene otros elementos que van a alargar su discusión, particularmente lo que implica las modificaciones institucionales. Respecto a la segunda pregunta, que el proyecto introduce reformas permanentes y si estas no meritarían un proyecto de urgencia separado. Bueno, el objetivo de este proyecto es tener una tramitación rápida para poder responder a tiempo al país con la situación en que nos encontramos. Y por ende nosotros consideramos que este es un muy buen mecanismo para hacer esas introducciones de artículos que consideramos relevante que estén operativas lo antes posible, como por ejemplo la rectoría del SEA, la resolución del concepto de invalidación impropia, etcétera. Respecto a la consulta sobre el nivel de protección ambiental, aquí jamás existió un cuestionamiento. Creo que Chile ha sido responsable de ir avanzando en la protección ambiental a medida que el país ha ido adquiriendo mayores niveles de ingreso, ha ido adquiriendo mayores tecnologías, se han ido haciendo más específicos y más exigentes las distintas normativas ambientales, y en la medida también que se han ido complejizando, obviamente, los procesos de decisión. Pero también es importante remarcar que la protección ambiental requiere instituciones sólidas, requiere de cumplimiento de plazo y requiere certezas de procedimiento. Entonces, obviamente no hay ninguna incompatibilidad entre el esfuerzo de parte de los artículos ambientales que estamos haciendo en este proyecto de ley con el resguardo a la protección ambiental que hemos alcanzado en los últimos 20 años. En cuanto a la compatibilidad con el acuerdo de Escazú, transmitirle al senador que no hay ninguna afectación de los pilares del acuerdo de Escazú en este proyecto de ley. De hecho, lo que a nosotros nos interesa, particularmente con la eliminación de la posibilidad de activar la invalidación de la 1980, lo que estamos haciendo es reforzar el procedimiento de participación ciudadana que se realiza en el contexto del SEA. Es decir, reforzar quienes acuden a las instancias, participan, envían comentarios, reforzar y que esas instancias sean las instancias formales para poder canalizar, obviamente, las distintas preocupaciones, observaciones de la ciudadanía. Respecto al compromiso, la quinta pregunta es sobre conversación con gremios científicos y académicos. Nosotros siempre como ministerio estamos abiertos, y lo mencionamos, lo comentamos hace un par de sesiones, de recibir observaciones de los distintos actores. Creemos que siempre que hayan intereses loables de poder hacer mejoras en la redacción que permitan de alguna forma concretar los objetivos de mejor manera, estamos absolutamente abiertos de recibir eso, que nos permitan ir perfeccionando y contar con un articulado robusto y obviamente de buena aplicación. En cuanto al compromiso 30 por 30, que es básico proteger el 30% del territorio al 2030 en biodiversidad, transmitirle a todos los senadores que estamos muy comprometidos con esta meta, estamos trabajando, de hecho estamos viendo, estamos revisando a nivel interno de cómo está la categorización de las distintas áreas y zonas que requieren ser protegidas para cumplir este compromiso al 2030, y obviamente el SPAP va a cumplir un rol relevante, ¿ya? Y en ese sentido, en ese rol, asegurando, y que nos interesa obviamente que tenga una instalación adecuada, ¿ya? Responsable por la envergadura del servicio, los artículos que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley, que primero busca despejar y resolver, ordenar de forma adecuada y transparente cómo se resuelven finalmente estos sitios prioritarios que pasan a estar afectos a las distintas restricciones y obligaciones que emanan de la 21.600, pero también el artículo que dispone que pide que los reglamentos estén en un plazo de 4 años desde publicada la ley. Eso implica que se da un plazo hasta el septiembre del 2027 para poder tener la implementación. Como les adelanté la sesión de ayer,
nosotros hemos visto, detectamos, sabíamos que iba a venir, nos encontramos con 15 reclamaciones administrativas al proceso de consulta indígena que se hizo. Fue una consulta a nivel nacional, hubo consultas regionales y después una consulta a nivel nacional en que se discutieron las materias de 3 reglamentos del SFAP. El reglamento de sitios prioritarios, el reglamento que trata sobre la gestión del sistema de áreas protegidas y el reglamento que trata sobre concesiones y permisos. ¿Ya? Nosotros nos encontramos con 15 reclamaciones administrativas que fueron desestimadas por un tema netamente de forma, porque no iban al acto final de trámite. Bueno, fome eso, pero estamos claros que una vez que se envía la notificación de acto final de trámite se van a reclamar, y de hecho ya una comunidad ya ingresó un recurso de protección. De hecho, nosotros como Ministerio tenemos que informar esta semana a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y eso obviamente implica que vamos a quedar sujetos a los tiempos judiciales de que se resuelva. Y eso obviamente va a impactar la implementación de estos 3 reglamentos que son muy importantes, y hay que partir de la base de que los 16 reglamentos que emanan de la ley, que exige la ley, están todos atrasados. Deberían haber estado publicados en septiembre a más tardar del 2025 y no hay ninguno publicado. Entonces, ante ese escenario y buscando una adecuada implementación del servicio, una adecuada implementación responsable, es que se está solicitando este plazo. Respecto a la 7ª pregunta sobre el contexto de la crisis climática y el reforzamiento que están haciendo los países en su sistema de evaluación, da la tranquilidad que nosotros, la agenda climática no se detiene mientras estamos discutiendo este proyecto. De hecho, estamos muy preocupados del cumplimiento de los distintos compromisos que están en la NDC, que de hecho en este momento estamos trabajando en la actualización de la estrategia climática de largo plazo. Y obviamente también muy orientados a alcanzar la meta de carbono neutralidad que dispone la Ley Marco de Cambio Climático al 2050. Y finalmente, respecto a la 8ª pregunta del senador sobre la reducción de vías de impugnación y medidas cautelares, si eso de alguna forma sería una especie de restricción a la participación ciudadana, bueno, un poco más en la línea de lo que le comenté antes, senador, esto no es una restricción, al contrario, estamos reforzando el proceso de participación ciudadana que está regulado, normado y conocido en el contexto del Servicio de Evaluación Ambiental. Nos interesa reforzar e incentivar que esa sea la vía de canalización, porque de alguna forma favorece y genera más incentivo de permitir que distintas comunidades puedan canalizar sus observaciones. Y respecto al tema de las medidas cautelares, ya lo que se hace es básicamente ordenar un poco, porque la ley de los tribunales ambientales permitía el establecimiento de medidas cautelares, pero no fijaba un plazo. Entonces se fija un 30 días y después dice, bueno, si se quiere renovar, hay que volver a renovar por 30 días y se establece un orden para dar un poco de certeza de, bueno, más o menos cuánto eventualmente podría tomar esta decisión de los tribunales. Esas son sus preguntas, senador. Para el senador Duresti. No, yo ahí consolidé con las que no hoy día y las de ayer, en mi respuesta. Bien, partamos con las preguntas entonces del senador Ibáñez y cerramos con las del senador Calisto y Celi hizo un comentario fundamentalmente, entonces cerramos con las del senador Calisto. Muchas gracias, presidente. Bueno, el senador Ibáñez planteó una consulta respecto, bueno, si estas nuevas atribuciones, el fortalecimiento del SEA venía acompañado con un financiamiento de mayor dotación. Bueno, ahí transmitirle a todos los senadores que en este momento nosotros estamos trabajando para hacer un levantamiento con distintos bancos internacionales para financiar un reforzamiento de los equipos del SEA. Ya, eso es inminente, yo creo que esperamos tenerlo resuelto de aquí a máximo 3 semanas, va a venir un suplemento de dotación para hacerse cargo de esto. Y obviamente después, en el marco del contexto de la ley de presupuesto, una vez que ya haya mayor claridad de las proyecciones fiscales del próximo año, probablemente va a venir una segunda discusión en ese contexto. Respecto a la segunda pregunta del senador Ibáñez, ¿por qué hay una excepción a la invalidación administrativa solo para las RCA? También lo expliqué en la sesión pasada, no es que haya una excepción únicamente para las RCA, porque actualmente la ley 19.300 dispone de un procedimiento de reclamación especial y específico para la 19.300, por ende, dando que hay una ley específica, la ley de base, la 19.300, no debiera entrar a regir. Ahora, obviamente han existido interpretaciones de tribunales que han ido alargando esta situación en que se crea la figura de la invalidación impropia, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es nuevamente reforzar qué es lo que se establece en la 19.300, cuáles son los mecanismos de reclamación
para una resolución de calificación ambiental. Y después viene, La restitución de gastos. bien, claro, Eso ya lo abordamos ya con los... Sí, correcto. así es. Bueno, continúo entonces con las preguntas del senador Calisto. Nuevamente sobre una restitución de gasto de empresa que, presidente, entiendo que creo que Sí. puede haber sido cubierta. La segunda pregunta... ¿Se responde ahora que quedemos conforme de Ah, no, está bien. La segunda pregunta hace foco sobre las microrelocalizaciones. ¿Qué se entiende exactamente? Perdón. Quedó fuera, que este modelo de la restitución de gastos, que si funciona en otros países, o en términos comparados, si tienen algún antecedente, o es algo de la creatividad chilensis. Sí. Creo que en Cuba. Pero ahora lo suspendieron. Está suspendido ya. No sé si hay algo similar en otro lugar del mundo. Sí, a ver, este es la resolución de un problema chileno que se genera un diseño de una institucionalidad chilena para una realidad nuestra, pero efectivamente si uno mira experiencias comparadas puede encontrar lógicas en donde frente a la anulación de un determinado acto administrativo el Estado impone el deber de verificar cuáles son las consecuencias patrimoniales de aquello y en consecuencia encontrar vías de solución. Y en ese sentido, efectivamente, hay una norma que responde a la misma lógica en el caso brasileño, que la cito para que tengan el artículo y lo puedan también revisar. Denme medio segundo. Es la ley número 13.655 del año 2018 en Brasil, que incorpora un régimen similar. ¿De qué año? Del 2018. 13.655. Así es. ¿De qué año? ¿No sabe qué año? 2018. La hizo desde prisión. ¿Ley cuánto, perdona, secretario? Ley 13.655 del 2018. Ley estatal o estadual. ¿Estadual o federal? Federal. Ya. ¿Tiene algunos matices? No hay nadie preso ahora que lo hizo. ¿Cómo hacer la consulta? Si es una pertinente en tu oficio a la presidencia de Brasil. Bien. Continuemos con las preguntas del senador Calisto, entonces. De entregarlo. ¿Sí? ¿Senador? No, pero que yo creo que tal vez ustedes pueden tener a la vista, Sí. lo digo en positivo, digamos, es una idea aplicada a Chile, pero claramente con una experiencia o con un documento que usted cita. Tal vez su secretario, si lo tiene, o el Ministerio de Medio Ambiente lo tiene, si hay algún documento para no recargar a la biblioteca, Sí, claro. con... Llama que se demora. Claro, o sea, si hay algún... ¿Ah? Si hay algún Sí. informe que se Sí. haya tenido a la vista... Acompañamos experiencia comparada que tenga orientaciones similares y que tuvieran a la vista para la redacción de esta norma. Exacto. Muy bien. Bien, continuemos, ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, la siguiente consulta del senador Calisto se refiere, pregunta, bueno, ¿qué se entiende exactamente por micro relocalizaciones? Aquí indicar que el artículo de la ley no establece un límite, ya, y de hecho hace un reenvío a un pronunciamiento previo del subsecretario de Pesca. ¿Ya? Entonces, yo de lo que conversé con él, se va a hacer un análisis caso a caso, sin perjuicio que tienen una estimación, me dijo que prefiere él venir a explicarla, pero también se mostró ya no eventualmente a evaluar si es que dejar quizás algún criterio eventualmente en la ley para entregar alguna orientación. Respecto a la relocalización fuera de áreas protegidas, bueno, ¿cuál es el incentivo que contempla el Estado? En este momento estamos trabajando con la subpesca y para ver cómo poder agilizar este procedimiento y poder resolverlo a la brevedad, obviamente entendiendo con las complejidades que implica cada caso. Y la cuarta pregunta son pago de impuestos por concesiones no usadas. Creo que el presidente subsecretario... Sí, puedo complementar a lo que dice la señora ministra, señor presidente, con que el artículo 84 de la Ley de Pesca y Acuicultura señala que se reparten a los gobiernos regionales mediante el FNDR y a los municipios donde se emplace la concesión acuícola en igual cantidad. Por lo tanto, en el caso de estas patentes recargadas que trae el proyecto de ley, la distribución es la misma. Ya, perfecto. Ok. Bien, parece que estamos.
Senador Longton, senador Durresti, no sé si hay más interrogantes porque tenemos un espacio de tiempo todavía. Gracias, presidente. Presidente, de repente se pierde de vista que hay activistas y personas que están más en la defensa de sus propias convicciones con tal de no respetar la institucionalidad y poder paralizar el sistema que realmente es la defensa del medio ambiente. Porque la defensa del medio ambiente implica respetar la institucionalidad, presidente. Y eso es lo que precisamente no está ocurriendo en algunos lugares y en algunos proyectos con bastante frecuencia y bastante intensidad en nuestro país. Y la verdad es que no hay que perder eso de vista, presidente, y también hay que ponerlo sobre la mesa. Muchas veces no se dice, pero ejemplos hay muchos. Yo le quiero revelar el ejemplo, y quizá el subsecretario lo conoce muy bien, porque es de acá de la región, lo que ocurrió con el tren Quillota-La Cruz y La Calera, donde una comunidad que se autodenominó Comunidad Diaguita Araya Araya. Usted sabe que los diaguitas están en su región, más que en esta región, pero 3 integrantes. Bueno, imagina, acá ocurrió algo similar y empezaron a hacer unos rituales a la orilla de la línea del tren, y hay que decirlo, para extorsionar al Estado, presidente. Y resulta que esos costos que finalmente no los paga el titular, los paga el Estado, y el Estado significa que todos los chilenos terminan pagando el exceso o el abuso de la institucionalidad, donde finalmente a esta supuesta comunidad Dieguita Araya Araya se le dio un terreno, que era precisamente lo que querían, un terreno, a costa de todo el Estado. ¿Por qué? Porque la institucionalidad dijo, bueno, si hacemos la consulta indígena vamos a estar 3, 4, 5 años metidos en esto. Mejor cedamos. Bueno, eso también le pasa a los titulares de muchos proyectos, donde se les literalmente extorsiona para efectos de que no continúen con el proyecto con el riesgo de judicializarlo o eternizar los procedimientos. Y en esto tenemos gente que es bastante especializada. Entonces no hay que perder eso de vista, eso, presidente. Y lo que busca precisamente es dar certeza respecto a ciertos plazos. De hecho, es más, la invalidación impropia de la 19.880, presidente, es la regla general, pero lo que aplica cuando hay una regulación especial es la ley especial. O sea, no es nada distinto de lo que ocurre respecto a otros procedimientos recursivos en otras leyes, donde no aplica la 19.880, sino que aplica la ley especial. Y acá lo que se quiere circunscribir es que no va a aplicar la 19.880, sino que va a aplicar la ley especial que rige a la institucionalidad medioambiental. Dicho eso, presidente, lo de los costes es muy difícil cuantificarlo porque hay un riesgo incierto e indeterminado. Entonces, cuando hay un riesgo incierto e indeterminado, no hay certeza de cuándo va a ocurrir el daño. Y por lo tanto, como no hay certeza de cuándo va a ocurrir el daño, es difícil de cuantificarlo. Entonces vamos a tener a la IPRE acá probablemente, y no tengo ningún problema poder recibirla, pero no se va a poder establecer ni cuantificar porque es incierto. No sabemos, el día de mañana puede ocurrir, pero no sé de cuánto estamos hablando. Por lo tanto, eso obviamente que va a producir una dificultad de poder estimar el valor. Y por otro lado, presidente, no con afán de limitar la discusión acá de un proyecto que el día de mañana va a llegar, pero el ministro de Hacienda ha participado activamente en la comisión de la Cámara de Diputados, y yo lo he visto en todas y cada una de sus sesiones. Y no me cabe ninguna duda que va a estar acá presente cuando se discuta el proyecto, pero pedirle que se multiplique en todas las comisiones donde eventualmente va a estar el proyecto, a mí me parece un exceso, y valoro mucho que esté el subsecretario y también la ministra dando cuenta además de un proyecto que aún no llega a la comisión. Yo no sé cuántas veces hemos visto proyectos que el día de mañana, o sea, revisamos o analizamos proyectos que probablemente van a llegar. Entonces, se agradece esa deferencia que estén hoy día acá, a pesar de que el proyecto no se está discutiendo en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, senador Longton, precisamente se hizo esta excepción porque por la envergadura del proyecto y por lo gravitante que es para el país, a modo de conocimiento, no de discusión de articulado ni nada por el estilo, conocimiento de que estaba acotado a una sesión, pero como hubo muchas preguntas, quedó en 2 sesiones y quedó acotado a estas 2 sesiones y nada más. Posteriormente, cuando el proyecto entre, y le encuentro toda la razón a usted, senador, cuando este proyecto entre a tramitación en el Senado, la sala dispondrá el pase de ese proyecto a las distintas comisiones. Imagino que vendrá a la Comisión de Medio Ambiente y ahí podremos dar una discusión ya con bastante más antecedentes, porque ya hemos estado 2 sesiones en esto y podríamos entrar con mucho más rapidez y ir directo ya a la discusión
casi en general rápido y después luego en particular para avanzar también en este proyecto, ya sea en un sentido o en otro, dependiendo de la discusión que aquí se dé. Senador Durresti había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Le encuentro razón y usted está en lo correcto. Estamos dando una discusión y por eso se agradece la concurrencia. Yo simplemente digo que en igualdad de armas, ministro, esa situación no objeto. Tengo una discrepancia o una opinión distinta a la que dijo el subsecretario en materia de la imputación presupuestaria. Yo creo que necesita informe financiero porque no es una eventualidad. Tú estás habilitando un procedimiento para pagar. Entonces no puedes hacerlo. Justo se retiró el senador Longton, pero era solo una cosa, Andrés, no solo una cosa, no para liberarlo, porque yo sé que tiene otra comisión, tiene una comisión. Respecto de la línea a La Calera, comparto absolutamente la situación inadmisible respecto de crear una comisión, una comunidad ad hoc para en definitiva tener un terreno, una situación, y lo critiqué absolutamente. Y critico también, y no vi a la derecha criticar, lo digo con mucho cariño, en mi gobierno anterior, cuando se pagaron 70 millones de dólares en la línea 7 del metro, por hallazgo arqueológico, 70 millones de dólares. Sí. Y ahí hicimos la discusión y vamos a discutir. Soy presidente de la Comisión de Cultura, donde vamos a dar la discusión, que no puede ser que el Consejo de Monumentos Nacionales, sobre pretexto de preservación de hallazgos, termine pagando en la línea de 7 del metro 70 millones de dólares para un hallazgo que se denominaba indígena tardío, una cosa así. Y no vi a nadie de la CPC ni de estos gremios, ni a la derecha, lo digo con cariño, con la contundencia que nosotros hicimos en mi gobierno. Y a costa de mucha crítica de mi sector. Y lo digo con todas sus letras, vamos a trabajar en eso, pero eso se mejora en su mérito. Se mejora una legislación que es larga, un Consejo de Monumento Nacional que tiene 25 integrantes. Eso lo hace. Y se hace en ese mérito con una ley especial, el ministro Undurraga, de esta administración, con quien hemos conversado en la comisión, se va a discutir, el gobierno tengo entendido que le va a dar la urgencia y lo vamos a discutir ahí. Se hizo la consulta indígena, se hizo todos los trámites y vamos a tener una legislación en su conjunto, una legislación antigua que se adecua con una ley en esos términos. Esa es la discusión que yo hago. Yo obviamente estoy en desacuerdo con que se cree en una comunidad o un hallazgo, una situación que no va en la línea. En términos ambientales lo mismo. Todo el proceso de que no exista una capacidad de bloquear ad eternum, absolutamente, tanto para el mundo privado, porque muchas veces el propio sector privado se pasan cuenta, o la institucionalidad se presta para eso, o otros intereses, no tengo ningún problema. Y así lo hemos hecho ver. Entonces, vuelvo al mismo tema, no es crecimiento versus protección ambiental. Porque cuando se hace esa dicotomía, tú optas por una. Y yo creo que eso es el conjunto de manejar esas dos utilidades. Por lo mismo, presidente, ¿quién en esta comisión o en la sala del Senado no está por generar mayor crecimiento, que le vaya bien al país, que crezca, que tengamos más empleo? Dificulto que alguien lo señale. Pero también tú entiendes que el crecimiento, y por eso ministra de Medio Ambiente, yo le he hecho el énfasis, usted es una ministra de Medio Ambiente, conozco su trayectoria, conozco sus capacidades, y el Ministerio de Medio Ambiente se hizo para preservar que ese crecimiento y ese desarrollo no sea a costa del medio ambiente. O sea, con las salvaguardas de decir, crecemos, generamos empleo, pero también cuidamos los recursos naturales y cuidamos la tierra, cuidamos el planeta. Solo veía los informes que ya estamos sobregirados ambientalmente este año. Somos uno de los países que no solo va a recibir los mayores efectos del cambio climático, sino que estamos consumiendo más de nuestra naturaleza que otros países. Nuestra estrategia del litio, nuestra estrategia del cobre, nuestras estrategias de data center, tienen que tener una variable ambiental. Entonces ahí está la ecuación. Esa es mi crítica que la trato de hacer con argumentos de que no hagamos caricaturas,
pero tampoco simplifiquemos. Y el principio de no regresión es un principio que nosotros establecimos en la Ley Marco de Cambio Climático, es un principio de nuestro ordenamiento jurídico. Así como hablamos de certeza, también tenemos que cumplir. Y, por último, solo lo dejo enunciado porque lo he dicho en todos los antecedentes, y un mensaje para el gran empresariado chileno que le gusta y comercia en todo el mundo en buena hora, que nosotros comerciamos internacionalmente. Y hay países que tienen una conciencia ambiental mucho mayor que nosotros, la Unión Europea, en la cual las cláusulas ambientales, a usted le consta, senador, porque participamos en el Eurolat, donde está el Parlamento Europeo, las normas ambientales son desde que ha permitido a Chile, entre otras cosas, tener el acuerdo avanzado con la Unión Europea. No es porque Chile sea la quinta esencia del mundo, sino porque es un país que ha hecho serio las cosas, institucionalidad, pero también respeto. Recordemos que toda la institucionalidad ambiental fueron recomendaciones de la OCDE para ir mejorando los tribunales ambientales, la superintendencia, el SBAP, la superación de la CONAF privada al CERNAFOR y un conjunto de otras normas, la ley de cambio climático. Entonces, esa es la reflexión que digo, y lo reitero al senador Longton. Veamos dónde están los coladeros por el cual una situación de una obra tan importante y tan relevante como es el tren Quillota o Calera, el Merval, digamos, de la región, termina sujeto a esa situación. Absolutamente, pero identifica un problema. Identifico el problema. Yo creo que no está en esta ley, no lo estamos resolviendo con esta ley. Lo estamos resolviendo lo estamos volviendo con la ley de monumentos nacionales, lo estamos estableciendo, no sé si era en el marco del estudio de impacto ambiental, o sea, hay un conjunto de normas. Identifiquemos los problemas. Yo les podría hacer un listado de obras que en mi región están paralizadas por situaciones que no debieran ser. Y solo lo que les digo, busquen las notas de prensa. No vi una crítica de la otrora oposición, hoy día gobierno, cuando se pagaron $70 millones en la línea 7 del metro. ¿Lo pagaron para allá o...? No, se pagó, es público, están las noticias, se pagó porque eso pasa por el directorio de Metro y toda la situación, si eso es público. Después son $70 millones, $70.000 millones de pesos. Y se pagaron ahí. Y nadie dijo nada. Yo al menos lo dije. En mi gobierno. Nos enteramos cuando está hecho consumado. Bien, muchísimas gracias, senador Durresti, senador Longton, gracias, señora ministra, señor subsecretario, a los asesores por haberse cumplido el tiempo de la sesión. Esta se levanta y nos vemos cuando se discuta en este tema este proyecto. Gracias.